Y ya estamos nuevamente, Beatriz, en este noveno episodio de nuestro podcast ISO Sin Filtro. Bienvenida, Beatriz, bienvenida a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenido, Luis, y bienvenidos a todos a este noveno episodio de ISO Sin Filtro. Siempre, digamos, felices de estar aquí. La semana pasada tuvimos un break porque era Viernes Santo, pero hoy ya estamos de vuelta con un tema muy interesante. Luis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar hoy de por qué es inevitable considerar el cambio climático en un sistema de gestión de calidad ISO 9001. Y es una pregunta, es parte de un debate. Ahorita todo el mundo está conversando sobre esto, por qué es lo que dice la norma, qué es lo que dice el requisito nuevo. Y es un debate interesante y nos estamos nutriendo de compartir con tantos profesionales y también de dar nuestras ideas en este proceso en el cual todos estamos en adaptarnos, en aprender sobre lo que implica esta enmienda, en particular el día de hoy a la norma ISO 9001. Sí, bueno, inevitable, y lo podemos quizás abordar, Luis, a través de ejemplos reales, quizás, ¿ok? Para que nuestra audiencia, digamos que comience ya de alguna manera a visualizar, sobre todo, cómo ir abordando esta enmienda, sobre todo en este caso enfocada a la norma ISO 9001. Vamos a recordar un poco, Luis, antes de dar esos ejemplos, que la enmienda está enfocada a dos elementos. El elemento 4.1, que es sobre el contexto de la organización, el análisis o la determinación de las cuestiones internas y externas. Y allí encontramos el nuevo debe, donde la organización debe determinar, valga la redundancia, si el cambio climático es una cuestión pertinente o relevante para su sistema de gestión. Y luego en el elemento 4.2 hay una nota que nos indica que algunas partes interesadas pudieran tener algunos requisitos, ¿verdad? O partes interesadas pertinentes, algunos requisitos relevantes respecto al cambio climático. Entonces, así hacemos un poquito de, digamos, recuento, ¿no? De la enmienda, del contexto de la enmienda. Sí, y yo creo que algo importante también a reiterar, lo hemos venido diciendo en los episodios anteriores y es parte de ese debate, es que aunque los cambios fundamentales están en esos dos apartados, requisitos, cláusulas que están allí, que acabas de mencionar, evidentemente impactan a otros, sobre todo, y es inevitable lo que son los riesgos y las oportunidades, porque al yo considerar eso en mi contexto, deben ser consideradas en la parte de los riesgos y oportunidades en el requisito 6.1, Beatriz. Exactamente. Entonces, mira, vamos a dar unos ejemplos, ¿ok? Para analizar por qué es inevitable considerar el cambio climático. Mira, el primer ejemplo, vamos a enfocarnos a Latinoamérica. El primer ejemplo yo lo quiero dar con un país que es República Dominicana. República Dominicana tiene una visión 2030 muy enfocada y alineada, por supuesto, a los objetivos de desarrollo sostenible. Y República Dominicana desde hace muchísimos años ha emprendido inclusive la elaboración de legislación o de documentación del Estado relacionado al tema de desarrollo sostenible y cambio climático. Entonces, imaginemos, vamos a tomar ese ejemplo, imaginemos que ustedes, las personas que nos están escuchando, están en un país como República Dominicana y están certificados ISO 9001. Tenemos una herramienta para el análisis de contexto muy utilizada, que es el PESTAL, ¿no, Luis? Donde consideramos varias cuestiones. Entre esta PESTAL está la cuestión legal y también la cuestión ambiental. Entonces, si la organización está certificada ISO 9001, lo primero que debería de hacer es investigar, ¿no? Investigar, en este caso en República Dominicana, desde el punto de vista de la cuestión legal, hay una política nacional de cambio climático que está publicada desde el 2016. Hay un decreto, inclusive, donde establece, ¿okay?, esta política. Y allí ya empezamos a identificar que hay un requisito legal, una cuestión legal. La pregunta es, Luis, ¿a quién le aplicaría
esa política Claro, nacional de cambio climático, ¿no? claro. Y en ese caso, como tú creo que mencionabas en su momento, le aplica al sector privado y al sector público. Exactamente. Le aplica tanto al sector privado, al sector público. De hecho, tiene unos principios de obligatoriedad, varios principios, entre ellos está el de obligatoriedad, donde menciona sector público y privado la necesidad de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero e Ujú. inclusive de adoptar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, la pregunta que un profesionalismo se tiene que hacer es, oye, si estoy en un país, caso República Dominicana, está un requisito legal, ¿me aplicará o no me aplicará? Analizando Sí, y esa yo, cuestión. Ujú, ahí sí, es importante lo que estás señalando y algo que tú mencionaste que quiero recalcar. Fíjate, investigar. Es decir, ujú. nos toca irnos más allá de lo que de lo que estábamos familiarizados. Ojo, hay que estar claro que esta enmienda, y la hizo, lo indicó en el comunicado con la IAF, que lo que hace es enfatizar en la importancia de considerar el tema del cambio climático y que ya hay algunas organizaciones que quizás ya lo estaban haciendo, algunas organizaciones, pero otras no. Y en ese es el debate que estamos ahorita, en ayudar a las organizaciones que quizás no lo consideraron en su momento por alguna razón, ahora a darle estas recomendaciones, a este compartir. Fíjate, en este caso, investigar. Entonces, usted profesional hizo, que nos está escuchando, que nos está viendo, investigar el entorno legal de su país. ¿Cuáles son las legislaciones, las regulaciones que están aplicando? Este ejemplo que nos está dando Beatriz de República Dominicana seguramente está pasando y es de hecho así en muchos países de Latinoamérica y por supuesto del mundo. Entonces, este ejemplo nos dice que como profesionales tenemos que ponernos a investigar y a estudiar y a capacitarnos un poco más al respecto, Beatriz. Exacto. Entonces, fíjate, vamos a enlazarlo con los dos elementos donde está la enmienda. Uh -huh, Utilizamos PESTA, está la uh -huh. cuestión legal, identificamos esta política nacional de cambio climático y hay una parte interesada que es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. También está el Ministerio del Ambiente y de Recursos, ¿okay? Como otras entidades. Entonces, fíjate, ahí lo tenemos, un requisito, digamos, legal, una cuestión legal y tenemos una parte interesada. Ahora, Totalmente. vámonos a otra variable, Luis. Uh La -huh. variable, hablamos del PESTAL como una de las herramientas que recomendamos para analizar las cuestiones, ¿no? Sobre todo en este caso, cuestiones externas. Vámonos a la otra variable o la otra cuestión que es ambiente. Uh -huh. Entonces, una organización que está certificada ISO 9001 tiene que visualizar cómo el cambio climático o las condiciones climáticas externas a la organización afectan a esta. Y la Sí. afectan en su cadena de suministro. Si es una empresa de manufactura, entonces vamos a pensar aguas arriba a nuestros Uh -huh. proveedores que quizás tienen que suministrarnos bienes, materias primas, digamos, lo que necesitamos para nuestros procesos, para nuestra organización, y que se puede ver afectado por una condición climática. Imagínense ustedes que esa cadena de suministro, aguas arriba, a lo mejor utilizan embarcaciones, ¿okay? Buques con container que vienen de otros países y se ven afectados por quizás el aumento del nivel del mar. Luis, eso tiene una afectación inclusive a uno de los indicadores de desempeño o de gestión que manejan muchas organizaciones, que tiene que ver con desempeño de los proveedores, porque eso puede tener retrasos en la entrega a tiempo de esas materias primas, de esos Fíjate, bienes como tal. Fíjate, Beatriz, muy bien ese ejemplo y fíjate que además le podías agregar por condiciones climáticas extremas de lluvias, por Ujú. ejemplo, de huracanes que retrasen, por ejemplo, que una embarcación o un buque traiga una carga que tú necesitas para cumplir un proceso de manufactura o en la entrega propiamente, o sea, el retraso de cumplir con un pedido del cliente. Entonces, esos elementos, estos ejemplos que estamos dando y que cada uno de los profesionales tiene que justamente empezar a evaluar. Hablábamos con un agente aduanal hace poco que nos comentaba eso. Mira, nosotros sí lo estamos considerando por esta razón, porque a veces hay factores extremos de clima que retrasan la entrega de las cargas que vienen, Beatriz. Sí, y fíjate que en ese caso, nosotros lo vemos aguas arriba, ¿no? Con este agente aduanal
y con todo lo que está dentro de esa cadena de suministro que tiene que ver con el proveedor que puede afectar la organización y que nosotros podemos medir el desempeño del proveedor a través de las entregas a tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que quizás algún retraso puede ser, digamos, ocasionado por el clima, ¿ok? Por cualquier condición climática, y nosotros tener, digamos, esa variable también presente cuando hacemos o cuando nosotros medimos, ¿verdad?, las entregas a tiempo por parte de un proveedor. Eso para dar un ejemplo, pero también el cambio climático con temperaturas extremas puede afectar la preservación de ciertas materias primas. Totalmente. Afecta la calidad, y allí es otra variable que nosotros podemos medir y Fíjate, ver las causas. Beatriz, ¿no? importante, por ejemplo, las condiciones con que venga almacenada esa materia prima o trasladada o transportada pudieran ser afectados por una temperatura muy alta, ¿verdad? O por una temperatura muy baja, va a depender también del país y las condiciones, si hay varias en este caso, variabilidad del clima. Entonces, tanto en lo que recibe como suministro, pero también cuando ya su producto lo está generando y lo va a entregar, también esas temperaturas pudieran estar afectando el producto y por lo tanto la calidad, que es lo que va a recibir el cliente. Correcto. De hecho, dentro ya de la organización, ¿ok?, hay condiciones climáticas que pudieran estar afectando la operatividad en algunos procesos. Entonces, ¿cuáles son aquellas condiciones? Y tenerlas presentes, porque luego vamos a ir a la siguiente etapa, qué acciones vamos a tomar, ¿ok? Bien sea para mitigar o para adaptarnos a ese cambio climático. Entonces, lo vemos aguas arriba, lo vemos en la organización, esas condiciones climáticas, cómo nos afectan nuestras operaciones, pero también nos vamos aguas abajo en la cadena de suministro. Nosotros entregamos productos, ¿ok? Estamos hablando en el enfoque de manufactura. Se entrega un producto a un cliente y también allí tenemos unos transportes, ¿ok? Una cadena en la cual se puede ver afectada por inundaciones, por temperaturas, inclusive por alzamiento de niveles del mar, si es una embarcación también, porque depende si vamos a hacer exportaciones. Es decir, que nosotros, fíjense cómo salimos de 4.1, que no solamente con el PESTAL vamos a analizar la A de ambiente, ¿ok?, sino también la L de legislación. Va a depender, por supuesto, de la organización, ¿no? Oye, Beatriz, yo quiero resaltar en eso, además que estamos viéndolo en forma sistémica y, y más allá de ver ahorita la información documentada que vamos a modificar, a variar o a considerar allí, lo primero es hacer este análisis, como tú muy bien lo has señalado desde el inicio, ¿no? Y quiero aprovechar y saludar a los que están conectados. Tenemos varias personas conectadas. Estamos ahorita por el canal YouTube ISO Empresarial, también por Facebook, por Instagram, por LinkedIn, por todas las redes sociales, transmitiendo y compartiendo este conocimiento, este debate de ideas, donde lo que queremos justamente es aportar a la comunidad de profesionales ISO ideas para el debate, ideas concretas, claras, más allá de simplemente seguir centrándonos en el tema de que si lo que se modificó fue el 4.12, no, estamos dando ejemplos concretos de cómo pudiera aplicarse. Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat, estaremos gustosos de responderle. Así es, Luis. Entonces, fíjense lo interesante. Vámonos quizás a un ejemplo de servicios, ¿no? Yo recientemente tuve la oportunidad de auditar a una organización que hacen abastecimiento de bienes, ¿ok?, y de servicios a los buques, ¿no?, a embarcaciones. Y ellos habían considerado el cambio climático. La pregunta fue, bueno, el por qué, ¿no?, para indagar un poco. Y efectivamente, siendo una organización, en este caso de servicio, está prestando, ¿verdad?, un abastecimiento a estas embarcaciones en un puerto. ¿Cómo se ve afectado? Bueno, a veces el puerto cierra por condiciones climáticas y eso afecta la entrega, eso afecta la satisfacción del cliente. Entonces, allí es cuando nosotros tenemos que evaluar inclusive esas causas que
impactan el desempeño de la organización, ¿no? Como también nos comentaban que en algunas oportunidades estaba el puerto abierto, se estaban haciendo las operaciones, pero por X o Y, por cualquier razón, ¿ok?, de algún viento fuerte, digamos, imprevisto como tal, podía afectar inclusive el hecho de trasladarse hasta esas embarcaciones con pequeñas, digamos, vamos a decirles lanchas, por decirlo, ¿no?, para poder hacer el suministro. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que va dependiendo del tipo de organización. Nosotros tenemos que hacer este análisis de cómo nos pudiera estar afectando esas condiciones climáticas a las operaciones de la organización en toda su cadena de suministro como tal. Fíjate, Beatriz, algo importante para reforzar de lo que estamos hablando hoy es que existen ejemplos de diferentes sectores. Hoy hemos estado hablando de un ejemplo particular, pero en esa competencia que los profesionales de la ISO debemos desarrollar en esta etapa, en este requerimiento nuevo de enmienda de la ISO sobre el cambio climático, es la de la investigación. Y cuando uno se pone a investigar en Google, en cualquier buscador, consigue que por diferentes sectores, el sector, en este caso de energía, el sector marítimo, el sector de sanidad o sanitario, y el sector alimentos, mire, hay estudios, hay investigaciones de diferentes cámaras, organizaciones empresariales y también, en este caso, mundiales, que están haciendo estudios y evaluaciones del impacto del cambio climático en varias cosas de lo que estamos hablando ahorita, en la cadena de suministro, en la materia prima, están dando alternativas de solución. Es decir, ya esto se viene dando desde hace mucho tiempo en el marco de la Agenda 2030, que tiene el ODS 13 sobre acción por el clima. Y lo que ahorita se hizo, en mi opinión, fue básicamente enfatizar, y no es mi opinión, es la que dice la ISO, solamente que coincido con ellos, enfatizar en la importancia de considerar esto en las organizaciones que están certificadas con sistemas de gestión. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que hacer, vamos a decir, un poco más de concreción, porque hay organizaciones que dicen, bueno, pero ahora tenemos un nuevo requerimiento, ¿para qué esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bueno, que esto es un tema que viene desde varios años y ya se está concretando en legislaciones con el ejemplo, como tú dijiste, y así es la tendencia en la mayoría de los países, Beatriz. Sí, fíjate, de hecho, una organización quizás no en una, digamos, aún piensa, ¿ok?, si realmente es relevante o no relevante. Allí, pues efectivamente hay que investigar, hay que analizar la cadena de suministro y estoy casi segura que va a ser inevitable que considere el cambio climático como una cuestión relevante. De hecho, también va a depender de dónde está ubicada la organización. Si está ubicada en una zona costera, si está ubicada inclusive en una zona que es propensa a inundaciones, propensa a huracanes, propensa a, no sé, inclusive por cambios de temperaturas drásticas, como sucedió inclusive en Brasil, que llegaron a temperaturas que superaron los 50 grados centígrados y la gente ni siquiera podía ir a trabajar. Imagínense ustedes cómo afecta eso la continuidad de las operaciones de una, bien sea empresa de manufactura o inclusive que presta servicios y que hace servicios al aire libre, como quizás aquellos que tienen brigadas para el sector energético o para el sector construcción o para inclusive el sector también de telecomunicaciones, que tienen estas brigadas que van a realizar trabajos en las casetas donde están todos los cableados y todos estos temas. Entonces, se ven afectados de alguna manera. Fíjate, Beatriz, y yo quería aportar aquí en este debate que para todos los profesionales ISO y lo que queremos seguir compartiendo a través de ISO Sin Filtros, que además les pedimos que nos escriban sobre los temas que quieren que estemos compartiendo, debatiendo, consultando. Fíjense, es que nosotros, la pregunta del podcast hoy es ¿por qué es inevitable? Y toca decir, yo creo que es casi inevitable. Para mí es inevitable. Sin embargo, la dinámica lo va a dar. Porque además de las explicaciones y los ejemplos que tú has dicho, dentro del proceso productivo, la cadena de suministro, ya la entrega final del producto, servicio, quizás de manufactura y también de servicio,
resulta que hay un punto que quizás dejamos de lado porque pareciera que no tiene que ver con la calidad, y no es cierto. Es el ambiente para la operación de los procesos. El requisito 7.14 es la gente, las personas. Cuando decimos que la calidad, hay un principio de la calidad que es la participación de las personas, el otro es el liderazgo, donde las personas son la base fundamental de las empresas. Y resulta que allí nos habla del tema de lo que es el ambiente. Y el ambiente se ha afectado en condiciones de seguridad y salud. Y ya está demostrado, y ya es el tema central del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo de este año 2024, que todo está dedicado al tema del cambio climático y su efecto sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Ya eso, en mi opinión, a mí me dice que es inevitable que yo no lo considere, porque es una realidad, que hay estudios, hay investigaciones. Entonces, si alguien me dijera, no me afecta la calidad en el suministro ni en la entrega, mire, en el 7.14 sí lo afecta. Y eso es dejando por fuera la parte legal, que tú muy bien la dijiste en un ejemplo, y que además hay muchos países que la tendencia es adoptar este tipo de legislaciones. ¿Qué dices? Sí, bueno, fíjate, Luis, está tan interesante. El primer ejemplo que lo dimos, un ejemplo, bueno, atado a la herramienta PESTA, ¿ok? En donde tenemos dos cuestiones. La cuestión legal, y para República Dominicana está esta Política Nacional de Cambio Climático. Hay también una cuestión ambiente, dependiendo del tipo de organización. Hay una parte interesada, por un lado, el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es el que, digamos, vigila esta política. Por otra parte, podemos tener como personas interesadas el tema, o partes interesadas, las personas dentro de la misma organización, ¿ok? Nuestros proveedores, nuestros clientes, que se ven de alguna manera afectados. Pero vámonos a otro ejemplo, y el ejemplo es caso Venezuela. ¿Qué te parece? Porque tenemos tantas personas que nos siguen de nuestro amado país. Caso Venezuela. Venezuela, inclusive si ustedes van a investigar en el CEPAL, que hay una documentación muy interesante sobre la legislación de cambio climático en América Latina y el Caribe, se van a conseguir que nuestro hermoso país no aparece en ninguna parte. Venezuela no tiene políticas, ¿ok?, legales relacionadas al tema del cambio climático. Y hay muchas empresas, Luis, que están certificadas ISO 9001. La pregunta es, ¿voy a considerar el cambio climático? ¿Será relevante o no relevante? Bueno, claro. Fíjense, vamos a analizar con el PESTA. No hay legislación. Chévere, perfecto. Pero hay una variable que es ambiente. Y volvemos al mismo ejemplo, cadena de suministro, aguas arriba, proveedores, ¿cómo se ven afectados? Nosotros, organización, ¿cómo nos vemos afectados? Aguas abajo, ¿cómo se ve afectado nuestros clientes? Y solamente con hacer ese análisis de esas condiciones climáticas que puedan afectar nuestra cadena de suministro, nos va a dar una información sumamente importante para determinar que realmente el cambio climático es inevitable considerarlo. Así es. Y yo voy a agregar otro ejemplo adicional. Fíjate, Venezuela u otros países tienen compañías o empresas que pertenecen a una empresa externa, fuera del país, a una corporación. Y estas empresas que están externas y que tienen alguna sucursal, parte de su sede en Venezuela, resulta que a nivel internacional, como este es un tema muy común y muy normal en temas de ambiente, sostenibilidad, resulta que le hacen exigencias a sus propias empresas en Venezuela de que cumplan eso. Y resulta que no hay legislación en Venezuela. ¿Pero por qué? Porque esto es un tema mundial reconocido. Yo creo que nosotros no debemos usar excusas para decir que no. Quizás vamos a dar siempre el beneficio a la duda de que pudiera haber algún producto o servicio que no se va a ver afectado. Es algo que pudiera ser, pero en la práctica lo que está sucediendo, lo que estamos viendo del movimiento mundial es hacia eso. Y en los próximos podcasts vamos a seguir interactuando y compartiendo más experiencias
La próxima les comparto un poco. Ayer tuve la oportunidad de participar en un evento que se hace aquí en España, que se hizo a nivel virtual, donde saliera una nueva legislación de reportes de sostenibilidad legal y para toda Europa, y se lo van a exigir a todas las empresas que sean proveedoras en Europa, en España, por ejemplo. Es decir, que si una empresa venezolana quiere meter sus productos, o cualquier país, en España, tiene que cumplirla. Es decir, yo estoy en otro país que donde no hay legislación, pero quiero llevar mis productos para allá, tengo que cumplir la legislación. Entonces yo creo que esto hay que verlo con un enfoque muy amplio, muy sistémico y mucho más allá de simplemente cumplir con un requisito. Hay un compromiso mundial de toda la sociedad en ayudar a mitigar el cambio climático, en adaptarnos al cambio climático, y eso es inevitable. Beatriz. Así es, Luis. Y de hecho, fíjense que es importante como profesionales ISO que nosotros hagamos una investigación primero, ¿ok? He escuchado, Luis, sobre el tema de que, bueno, hay que establecer una política, en la política de calidad, un procedimiento, registro, el auditor, me van a levantar una no conformidad. Señores, si a usted le levanta una no conformidad por cambio climático, eso tiene solución. Acuérdense que haciendo análisis de causa y tomando acciones correctivas, usted lo va a solucionar. Ese no es el problema, ¿ok? Realmente, ¿no? Y de hecho, nosotros no hablamos de eso en ISO sin filtro, porque eso tiene una solución. Ahora, el tema es aquí crear conciencia y indicarles que como profesionales ISO, nosotros tenemos que investigar, ¿ok? Tenemos que comenzar, investigar. Vamos a investigar legislación, vamos a investigar nuestra cadena de suministro, vamos inclusive a llevar a cabo una revisión por la dirección extraordinaria, ¿ok? Porque por ahí escuchaba, oye, pero es que tenemos que involucrar a la alta dirección. No, es que el trabajo no es de la responsable de calidad. El trabajo es, vamos a investigar, vamos a hacer una reunión extraordinaria de revisión por la dirección, vamos a analizar este cambio, o porque no es un cambio, este cambio climático como una cuestión, ¿ok? Vamos a ver cómo nosotros podemos abordarlo y luego, ¿verdad? Que hayamos hecho toda esta investigación. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar acciones, ¿no? Y las acciones están relacionadas, por supuesto, a riesgos y oportunidades. Pero aquí como profesionales ISO tenemos que también aprender a utilizar los términos relacionados al cambio climático, acciones de mitigación y adaptación. Yo creo que esa es tema que seguiremos abordando en los próximos podcasts. Por supuesto, Beatriz. Pero yo creo que aquí hay un punto clave y por eso le pedimos a la audiencia, escríbanos, si hay alguna pregunta, escríbanos en el chat. Ya tenemos por ahí unas personas que hicieron una manito de que están de acuerdo con algo de lo que hemos estado diciendo. Compartan esta información cuando termine, los que ven esto después grabado, compártanlo, sigamos este debate, fíjense que aquí hay un compromiso verdaderamente de decir las cosas como son, un ISO sin filtros. Hay que decir las cosas, hay que salirnos ya del tema de el requisito, Bueno, vamos más allá, vamos a la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Y por eso, en ese compromiso que queremos de compartir conocimiento, les traemos propuestas, Beatriz. Propuestas de formación. Exactamente, propuestas de formación que precisamente están enmarcadas en entender qué es el cambio climático, porque creo que como profesionales ISO, para todos nosotros es importante entender qué es el cambio climático, qué son acciones de mitigación y adaptación. Y por supuesto, cuáles son aquellos elementos de las normas que de alguna manera nosotros tenemos que trabajar, vamos a llamarlo así, que tenemos que trabajar, tenemos que abordar para nosotros no cumplir con la auditoría, sino para nosotros mejorar nuestra organización y poder tener esas acciones de mitigación y adaptación que nos van a permitir continuidad del negocio. Así es, porque al final estamos hablando del efecto sobre nuestro proceso productivo, nuestra cadena de valor, sobre todo lo que estamos haciendo en la organización, la continuidad. Y ahí tenemos dos fechas, dos indicaciones. Exactamente.
La próxima semana, martes y jueves 9 y 11 de abril, tenemos el taller. Esos son talleres online, gestión sostenible en la industria, abordando el cambio climático en las normas ISO, el enfoque integrado tanto para ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, que son las 3 normas con mayor certificaciones a nivel mundial. Vamos a estarlo también enmarcando a la industria, a la manufactura, y luego el 23 y 25 de abril vamos a estar haciendo un taller online enfocándonos a las competencias del auditor. Enfoques, estrategias para abordar el cambio climático. Que también tenemos que aprender los auditores a actualizar nuestra competencia. Y antes de seguir allí, fíjate, tenemos una inquietud de Yanelis Castellano desde YouTube, del canal ISO Empresarial, que está conectada. Nos dice: hola, al abordar el cambio climático como un requisito legal ambiental, genera en la empresa el cumplimiento de requisitos ambientales previstos en la norma ISO 14001, aún si está certificada con la ISO 9001. ¿Qué opinas allí, Beatriz? Sí, claro, es que fíjate, cuando hablamos de la norma ISO de 14001, pues tiene 2, 3, 4, 5 pasos adelante respecto a la ISO 9001 con temas de ambiente y también con estos temas de cambio climático, ¿ok? Sin embargo, imaginemos una organización que no tiene ISO 14001, porque algo que quiero aclarar es que una organización certificada ISO 9001 no requiere, si no está en su estrategia de negocio, implementar y certificarse ISO 14001 para poder abordar la enmienda en el requisito 4.1 de ISO 9001. ¿Ok? Entonces, si una organización no lo tiene en su estrategia, nos centramos solamente en ISO 9001. Y en ISO 9001 tenemos que ampliar nuestra mentalidad. Ese es el enfoque. Fíjate, Beatriz, yo agregaría eso, y para ayudar a Yanelis allí con esta inquietud y este planteamiento que hace, es que desde ese ejemplo que tú das, es que una organización certificada ISO 9001, que hay muchísimas, hay más de 1 millón, y en 14001 hay unas 400,000 o quizás un poco más. Bueno, hay 600,000 que no tienen 14001. No significa que ahora todas se tienen que certificar con la 14001, sino que tienen que hacer un análisis como el que hemos venido planteando y que seguiremos debatiendo en los próximos podcasts. ¿Para qué? Para que incorporen aspectos legales, para que incorporen una lógica, que es un hecho real que te puede afectar en ciertas partes de tu proceso productivo, tu cadena de valor, de servicio. Entonces, si eso es así, ¿qué vas a hacer? ¿No lo vas a considerar? Ese es parte del debate que queremos traer en este podcast, en los próximos, y todo lo que queremos seguir compartiendo con ustedes, Beatriz. Así es, así que Yanelis y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar participando y los esperamos la próxima semana en el taller del 9 y 11 de abril. Sí, ahí tienen nuestros datos de contacto, nos escriben por las redes sociales y estamos allí siempre atentos, y cualquier otro tema también que deseen en el futuro abordar, estamos allí para traerlos y seguir comentando. Beatriz, de verdad muy contento con lo que ha sido el podcast de hoy. Yo creo que aportando, debatiendo, ese es nuestro trabajo, nuestra pasión. Seguir compartiendo la calidad, la excelencia y la sostenibilidad, que son al final lo mismo. Beatriz. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a través de ISO Sin Filtros. Y bueno, si están interesados en la formación, escríbanos. Con muchísimo gusto les hacemos llegar la información. Así es. Bueno, chao, nos vemos hasta el próximo viernes. Chao, chao.